Reciban un saludo muy afectuoso y un abrazo también muy grande para cada uno de ustedes que están en sus casas, aun cuando hay la distancia que la tenemos ahora, pero yo creo que esto sí permite que podamos experimentar y sentir una cercanía, porque sé que la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador nos une, porque es el mismo Señor, la misma fe, el mismo Espíritu Santo que está en nosotros, que aunque, como digo, estamos distanciados, pero pues sentimos, al menos yo experimento esto, puedo sentir esa cercanía junto a cada uno de ustedes, porque la iglesia de Cristo pues es un cuerpo muy sólido, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo santo que el Señor adquirió. Somos la familia de Dios y aun cuando estamos distanciados, seguimos siendo el mismo pueblo de Dios. Claro, hoy en medio del encierro han sucedido cosas también grandes, a pesar de todo el dolor, del sufrimiento que estamos viendo, estamos experimentando. Grandes cosas han sucedido que quizás han sido de mucha alegría, como el nacimiento de niños en ciertos hogares. Bueno, la venida de un niño siempre pues es de regocijo, de alegría. Eso estoy viendo en los noticieros de familias cercanas que han tenido que pasar por estos momentos difíciles, pero que hoy están llenos de alegría porque un niño ha llegado también a sus hogares, llamadas o mensajes de amigos, de hermanos, de familiares que no se había tenido contactos desde hace mucho tiempo atrás, pues hoy se puede ver esto que no estaba surgiendo, pero hoy se está viendo esa cercanía también con estos hermanos, amigos, ahí por medio de las redes, por medio de los medios de comunicación, bueno, que son de mucha bendición en estos tiempos. También podemos ver niños con más tiempo junto a sus padres, los padres ayudando en las tareas, tiempo donde las familias están juntos, orando más. Bueno, estos son para mí tiempos de mucha alegría, pero hoy también es un día de gran gozo y alegría para toda la iglesia de Cristo, aun cuando todos estamos en casa. Repito, hoy es un día extraordinario, un día especial para la iglesia, porque hoy es el día donde la iglesia de Cristo celebra la resurrección de nuestro gran Redentor, un día que es glorioso, un día de victoria, un día de esperanza, un día de paz, porque ahí podemos apreciar ahora que la cruz está vacía, al igual que la tumba. Entonces, conocedores de esto y vividores también de esto en nuestro ser, yo les digo, tengamos ánimo, vamos hacia adelante, tenemos que seguir en todo esto, porque Dios venció a la muerte, Cristo resucitó, Él vive y vive para siempre, porque Dios es un Dios eterno, un Dios que creó todas las cosas, en Él está la vida, es un Dios que vive hoy y siempre y por todos los siglos. Bueno, la Biblia nos relata todo este acontecimiento con todos los detalles, y hoy quisiera que veamos uno de estos que se relaciona mucho con lo que justamente hoy estamos viviendo en medio del encierro. Pero yo quiero leer un texto que está en el Evangelio de Juan. Bueno, todos los evangelios nos presentan este acontecimiento tan grandioso, maravilloso como es la resurrección, pero quiero leer antes un pasaje, unos versículos, luego detenerme en un pasaje que me ha llamado mucho la atención en estos días. Bueno, para recordar un poco este día de victoria, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, a partir del versículo 1, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en su lugar aparente. Aparte, en ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó,
hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Esto en torno a lo que fue este gran acontecimiento de la resurrección de Cristo. Pero yo quiero ir un poco más allá en el versículo 19, aquí es donde quiero detenerme para hacer esta reflexión de esta mañana. Dice en el 19, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Bueno, como estamos viendo, hoy es un día de gloria, un día de victoria, un día de esperanza, un día de paz. Y lo que encontramos aquí, esta escena, en estos versículos del capítulo 20 de Juan, 19 al 20, nos está mostrando algo interesante, algo que un poco pude relacionar con la situación en la que estamos viviendo. Ahí estamos viendo a unos discípulos que están encerrados, dice, en un lugar a puerta cerrada por temor a los judíos. Bueno, y de pronto pues estamos viendo que Jesús entra donde están ellos. Bueno, aquí una pregunta: ¿por qué estaban encerrados? ¿Por qué tenían miedo? Bueno, esto me llamó mucho la atención pensando en la situación en la que nosotros mismos nos encontramos. Estamos encerrados en nuestras casas. Bueno, el por qué todos lo conocemos, pero estos judíos, estos discípulos, dice que estaban encerrados ahí en su casa porque tenían mucho miedo. ¿Por qué tenían miedo? Porque pues hace 2 días crucificaron, mataron a su maestro. Y ellos tenían seguramente mucho temor de que iban a ser perseguidos y que quizá también los iban a matar. Y por eso ellos se encerraron y no salían de sus casas. Tenían mucho temor, como digo, y miedo, como dice aquí la Escritura. También pues ellos tenían rumores, y había rumores de que Jesús había resucitado, porque este pasaje que estamos viendo, estos versículos, dice al atardecer del día primero, justo el día donde Jesús había resucitado. Era ya la tarde, ya en la mañana vieron que la tumba estaba vacía. Pedro mismo vio que estaba vacía. Algunas mujeres también presenciaron. Entonces había ya rumores de que Jesús había resucitado y ellos tenían miedo, tenían este temor. Bueno, en estos momentos críticos, difíciles para los discípulos, aquí viene lo interesante. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, en medio de todo el temor que estaban viviendo, en medio del encierro, Jesús entra a la casa. Qué interesante esto. El versículo 19, la primera parte dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, póngale atención a esto, a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. Bueno, aquí tengo muchas cosas para pensar, reflexionar de esta escena tan impresionante que nos muestra la Escritura. Dice que todos estaban encerrados con miedo. Cuando pienso en el miedo, estoy viendo a unos discípulos con cierta incertidumbre. No sabían lo que les esperaba, no sabía qué es lo que estaba pasando, encerrados con miedo. Por otro lado, pues vemos que para Dios no hay barreras. No hay barreras, ni siquiera, como estamos viendo, ni siquiera la muerte. No hay barreras para Dios. Él venció a la muerte. Él atravesó en estos momentos la pared y entró. Él no entró por la puerta, no entró golpeando. Él de pronto está en medio de ellos. Por eso es lo que estoy mencionando. Cuando Jesús entra en nuestras casas, Él puede entrar por donde Él quiera. No hay límites, no hay barreras que detenga a Dios. Todos, como digo, estaban encerrados y de pronto Jesús está en medio de ellos. Él entra a la casa. Aquí otro detalle más, Él entra a la casa y cuando entra a la casa ve todo. Cuando Él entra a nuestras casas, a nuestra vida, también ve todo. Él vio lo que estaba pasando ahí con estos discípulos, porque Él ve todo, no solo lo físico, sino todo lo que hay en cada persona. Él en ese momento estaba viendo en el corazón de sus discípulos que había miedo, que había temor, que había incertidumbre, quizá que había dolor, había necesidad. Bueno, tal vez también, y de hecho, Jesús también vio que había pecado en sus vidas. Con esto podemos reflexionar en esta primera parte. Jesús está entrando a nuestras casas,
A su casa ha entrado Jesús y Él está viendo todo lo que hay en su vida, en su familia, en sus corazones. Como digo, quizá en estos momentos todos estamos con miedo, con temor, con incertidumbre. Quizá hay el dolor, hay la enfermedad, hay una necesidad física, hay una necesidad espiritual. Y Jesús, que ha entrado a nuestras casas, Él está viendo todo. El lugar que ocupa en la casa también es otro punto para reflexionar. Vamos a ver que aquí Jesús no es que entró y se puso en un rincón de la casa. Hoy, en estos días, es interesante, si alguien viene a nuestra casa o dice que va a llegar. Bueno, yo he estado experimentando mucho acá en la iglesia, en la casa. Todos los días casi alguien viene porque llamamos, como sea. Pero es interesante que estamos solo de afuerita, ni siquiera nos damos la mano, 1 metro, 2 metros de distancia con las mascarillas, así estamos cuando vienen las visitas. Pero yo me puse a pensar, si Jesús ahora entra a nuestras casas, Él no está distanciado, Él no está en un rincón, Él, como estamos viendo en esta escena, en este pasaje, dice, Él está en medio, se puso en medio de sus discípulos. Porque es así, cuando Jesús ocupa el lugar en nuestras casas, en nuestras familias, Él no está en un rincón, no está aislado. Jesús está siempre en medio de la familia, en medio del hogar, en medio de cada uno de nosotros. Y esto me llamó mucho la atención porque Jesús entra a la casa y se pone en la mitad de ellos. Porque el deseo de Jesús es que cada persona lo tenga en el centro de su vida, no a un rincón, no aislado, no afuera. El deseo de Jesús es que cada uno de nosotros lo tengamos en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestro hogar, en el centro de nuestra casa, que toda su vida, en verdad, o nuestra vida, mi vida, gire en torno a Él, no fuera de Él. Por eso aquí puedo hacer una pregunta, ¿en torno a qué gira su vida? ¿En torno a qué gira hoy su vida en estos momentos? El deseo y el propósito de Dios, de Jesús, es que cada uno de nosotros, nuestras vidas, como digo, gire en torno a Él. Que no esté girando nuestra vida en torno al miedo, en torno a la incapacidad que hoy tenemos, en torno a nuestros temores, en torno a nuestras incertidumbres, en torno a la preocupación económica. Que nuestra vida no esté girando en torno a esto. Jesús nos está mostrando que lo más importante es que nosotros, nuestro hogar, repito, nuestra familia, nuestra vida gire en torno a Él. Y por eso Él, cuando entró a la casa, se puso en medio de los discípulos. Repito, Él no estaba a un lado, no estaba en un rincón. Él quiere estar y ocupar el centro de nuestras vidas. De igual manera, entró a la casa, ocupó en medio de los discípulos, pero también algo que me llama la atención, Él dio un saludo muy sincero, un saludo lleno de amor, un saludo lleno de paz, un saludo lleno de alegría. Bueno, pues entonces en este primer punto, en esta primera parte, yo puedo decir que Jesús en medio del encierro entra a nuestras casas y esto es lo que está haciendo hoy en día, está entrando a cada hogar, a cada casa. Él está viendo, está palpando toda nuestra gran necesidad, toda nuestra angustia, todas nuestras incertidumbres, pero Jesús, escuche bien esto, está entrando a cada casa, a cada hogar. Y Jesús, el que venció a la muerte, el que resucitó al tercer día, el que vive y vive para siempre, el que es el Todopoderoso, Él está entrando a cada hogar. Y no solo en nuestra ciudad, y no solo en nuestra provincia, en nuestro país, en el mundo entero. Esto es impresionante, esto es impactante, es una obra maravillosa de Dios, porque Él quiere estar en medio de cada uno de nosotros. Él quiere que sea el centro en nuestras vidas. Pues dejemos que Dios actúe, dejemos que Dios en verdad haga sus propósitos maravillosos y grandiosos en nuestras vidas y en nuestras casas. En segundo lugar, en medio del encierro podemos ver que Jesús da paz. Me refiero al encierro que ellos estaban teniendo estos discípulos después de la muerte de Jesús mismo. Porque en el versículo 19 estamos ahí, la segunda parte, cuando Él entró a la casa, Él dio un saludo y de pronto ese saludo impresionante que Él lo hizo fue de esta manera. Dice, la paz sea con ustedes. Por este segundo punto lo he puesto, ¿no? En medio del encierro, Jesús da paz. La paz sea con ustedes. ¿Por qué este saludo? ¿Por qué este saludo? Porque como estamos viendo, Jesús estaba observando
el temor, el miedo que tenían los discípulos. Y Jesús dice, paz, la paz sea con ustedes. Bueno, esto lo conocemos a través de toda la Escritura, que Jesús es el príncipe de paz. Y es eso lo que hoy más que nunca necesitamos, la paz de Dios. Bueno, Isaías, por ejemplo, ahí este profeta del Antiguo Testamento ya lo anunció, ahí, una y otra vez se fue anunciado de que Jesús era el príncipe de paz. Este pasaje que quizás es conocido en Isaías 9:6, la segunda parte dice, y se le dará estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Jesús es el príncipe de paz. En el mismo Evangelio de Juan, por ejemplo, también encontramos antes de su muerte otra escena más con los discípulos que nos muestra, por ejemplo, Juan 14:27. Él mencionó así, de esta manera: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. Y después el Señor dice, no se angustien ni se acobarden. Ahí está en Juan 14:27. La paz verdadera viene de Jesús y Él en medio del encierro derrama paz, la paz que tanto necesitamos. Y al final de este versículo que leí dice, no se angustien ni se acobarden. Porque eso está viendo el Señor Jesús en cada uno de nosotros. Tal vez hay angustia y estamos acobardados, con miedo. Y Jesús, el príncipe de paz, el que venció a la muerte, el que resucitó, el Dios eterno, viene y dice, no se angustien ni se acobarden. Porque en verdad lo que hoy en día, lo que más necesita el mundo es esta paz, es esta armonía, esta unidad, esta quietud. El mundo necesita reconciliación, necesita perdón, necesita sanidad. Y Jesús está entrando a nuestras casas y dice, la paz sea con ustedes. Qué interesante, qué emocionante todo esto. Solo Jesús puede derramar paz verdadera y eterna. Él derrama su poder para que nosotros también podamos ser pacificadores. Esto también lo enseñó en el Evangelio de Mateo, una de las bienaventuranzas, cuando Él dijo, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Él nos da paz y al mismo tiempo dice que nosotros seamos pacificadores, mensajeros de la paz que viene de Dios. Pero algo más grandioso, el apóstol Pablo también lo escribe en la carta a los Filipenses, algo que también me ha llamado mucho la atención y que en verdad toca profundamente mi corazón, cuando ahí Pablo lo dice en Filipenses capítulo 4, 6 al 7, dice, no se inquieten por nada, nos dice el apóstol Pablo, claro, es la palabra del Señor. Escuche bien esto, dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión. Miren, ¿en qué ocasión estamos encerrados en la casa? Entonces, que no nos inquietemos por nada, más bien, el Señor nos está mostrando lo que tenemos que hacer. Dice, en toda ocasión, encerrados, dice, con oración y ruego, presenten sus peticiones. Y de hecho, hay mucha petición ahora para el Señor, mucho clamor al Señor. Dice, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Usted ha dado gracias también por todo lo que estamos viviendo? Pues la Biblia nos dice esto, el Señor nos recomienda que hagamos ruegos, que presentemos nuestras peticiones y que le demos gracias. Y mire, el versículo 7 lo que dice, esto es impresionante, como digo, y la paz de Dios, ahí estamos, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué más queremos? ¿Qué más guía queremos ahora? Si Dios ya lo ha provisto de todo, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Claro, nosotros somos limitados en esto, no vamos a entender, no vamos a comprender, pero el Señor está haciendo cosas maravillosas. Dice, Él cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Qué maravilloso que es nuestro Dios. Él ha entrado a nuestras casas y quiere darnos paz, la paz verdadera. También en Juan 16:36, por ejemplo, encontramos esto. Dice, yo les he dicho estas cosas, dice Jesús, ¿no? Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. No encontramos en otro lado, solo en Jesús podemos encontrar paz. En este mundo, dice, afrontarán aflicciones, pero anímense, dice el Señor Jesús. Anímense. ¿Por qué? Dice, porque yo he vencido al mundo. Claro, y lo vemos a través de la resurrección, a través de su gran poder. Dice, yo he vencido al mundo. Entonces dice, anímense en medio de las aflicciones.
En este mundo, sí, dice, afrontarán muchas aflicciones, pero repito, el Señor nos está diciendo, pero anímense, yo he vencido al mundo. Entonces, Jesús es la fuente de paz verdadera. En medio del encierro, Jesús ha entrado a nuestras casas para darnos verdadera paz. En tercer lugar, puedo decir que en medio del encierro, Jesús se da a conocer. Cuando Jesús estaba ahí en medio de sus discípulos, cuando entró ahí, cuando estaban con miedo, después de que Jesús había resucitado, pues el versículo 20 nos dice, dicho esto, cuando ya derramó paz, cuando les dio paz, dicho esto, dice, les mostró las manos y el costado. ¿Qué cosas? ¿Qué había en sus manos? ¿Qué había en su costado? ¿Por qué está mostrando? Porque hace 2 días lo habían crucificado. Ahí estaban las marcas, las huellas en sus manos, en sus pies, en el costado. Ahí estaba Jesús resucitado y él estaba mostrando todas estas marcas, estas huellas, que fueron marcas, señales ahí por nuestra culpa, por nuestros pecados. Y Él se estaba dando a conocer, estaba mostrando lo que Él había padecido, esas huellas, como digo, y esas marcas que dejaron ahí en el cuerpo de Jesús por el pecado de cada uno de nosotros. Y Él está mostrándose en la casa, en medio del temor, del miedo, de la aflicción. Él se está dando a conocer. Jesús llegó a la casa y muestra quién en verdad es. Las marcas de las manos, el costado, el sacrificio que llevó en la cruz por nuestros pecados. Él estaba mostrando todo esto cuando Él está mostrando sus manos y su costado. Con esto muestra que Él era el Salvador del mundo. Con esto estaba mostrando que Él era Dios, que venció a la muerte. Qué interesante. ¿Cómo es que Jesús entra en nuestras casas y Él mismo se da a conocer? En medio de todo lo que estamos viviendo, repito, entienda muy bien y analice todo esto, lo que está pasando. Jesús se está manifestando, Jesús se está mostrando tal cual es. Así que pongamos mucha atención ante todo lo que estamos viviendo, porque Jesús ha entrado en nuestras casas y Él nos está mostrando su poder, y Él nos está mostrando su misericordia, su gracia. Y Él nos está mostrando que Él venció a la muerte, que claro, fue crucificado por nosotros, pero que Él nos puede dar vida, vida abundante y vida eterna. Esto está haciendo el Señor Jesús hoy en medio de cada una de nuestras casas. Con esto muestra que cada persona necesita salvación, porque todos somos pecadores que merecemos la muerte y la condena. Eso es lo que una y otra vez nos recalca la palabra del Señor. Jesús muestra que solo Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino por Él. Hoy, entonces, en el encierro en nuestras casas, Jesús ha entrado para que lo conozcamos y para creer solamente en Él como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces, este era el tercer punto en esta parte, que Jesús en medio del encierro se da a conocer. Se da a conocer. Él está mostrando quién es. No desaprovechemos esta oportunidad. No desaprovechemos estos tiempos que son difíciles y duros, pero por otro lado, Jesús se está manifestando, está derramando su gracia sobreabundante en cada uno de nosotros y en cada uno de nuestros hogares. Y en cuarto lugar, Jesús en medio del encierro da gozo y alegría. Es lo que nos dice la segunda parte del versículo 20. Dice, y al ver al Señor, los discípulos, que dice ahí, se alegraron. Bueno, estaban con miedo, pues Dios les dio paz, Él se dio a conocer, y cuando entendieron quién en verdad era el que acabó de entrar ahí, que era Jesús, el Señor, y ahora no lo veían así nomás, sino como el Mesías, el Salvador del mundo, el que había resucitado, el que había vencido a la muerte, pues ellos se alegraron. Claro, ellos ya experimentaron grandes cosas cuando estuvieron con su Maestro. Dios los había reprendido, Dios les había enseñado, Dios les había instruido, Dios había manifestado su poder. Ellos experimentaron grandes cosas con su Maestro, pero hoy estamos en otra situación, en otra condición estaban estos discípulos, porque ya vieron el gran poder en Jesús, que era Dios mismo. Y por eso, al ver al Señor, dice, los discípulos se alegraron. Por eso este cuarto punto lo he mencionado, ¿no?
que Jesús en medio del encierro da gozo y alegría. Los discípulos se alegraron porque Jesús estaba en medio de ellos, porque entendieron que era el Mesías verdadero, porque entendieron que Él venció a la muerte, porque no estaban ya desamparados, no estaban desprotegidos. El gran Maestro, el Salvador, Dios, el Todopoderoso, el dueño de todo, estaba en medio de ellos. ¿No es extraordinario esto? ¿No es lo que está haciendo el Señor hoy en día con nosotros? En medio del encierro, ¿no es que el Señor ha llegado a nuestras vidas, nos ha dado paz, se está dando a conocer? Y el resultado de todo esto tiene que ser un gran gozo en nuestras vidas y alegría de que Jesús esté en nuestras vidas, en nuestras casas. Es lo que estoy presenciando en este pasaje que nos está mostrando aquí la Escritura. Claro, ellos ya no tenían miedo, repito, porque Jesús estaba con él. Recuerdo lo que hizo Jesús ahí mismo cuando estaban en la barca, cuando estaban a punto de hundirse, cómo ellos experimentaron cuando ese gran poder de Dios, cuando Él dio quietud, cuando calmó las olas, los vientos y cosas más que experimentaron. Y ahora quizá ellos estaban trayendo a su memoria todo esto, todo lo que ya vivieron con Jesús, y por eso ellos sintieron gran gozo y alegría, porque repito, ya no estaban desamparados, ya no estaban desprotegidos. Si Jesús entonces está en el corazón de una persona, en un hogar, en una familia, como el centro, entonces habrá mucha paz, habrá mucho gozo, alegría y amor en medio de la dificultad, en medio de la crisis. Todas estas cosas sobrepasan nuestro entendimiento, como Pablo lo escribió, como lo leí en Filipenses. Sobrepasa nuestro entendimiento, porque no podemos en verdad comprender a ciencia cierta o 100% todo lo que Dios está haciendo, porque Él es el soberano. Nosotros somos muy limitados, no tenemos punto de comparación con Dios. Él es el grande, el invencible, el todopoderoso, el eterno, el que está haciendo grandes cosas en estos tiempos. Así que todo esto sobrepasa nuestro entendimiento. Bueno, hoy, repito, es un día entonces de celebración. Hoy es un día de celebración, es un día de victoria, porque Cristo venció a la muerte y Él, el Señor, es el que resucitó, el que ha entrado a nuestras casas en medio del encierro. ¿Para qué? Para darnos verdadera paz, para darnos a conocer quién es en verdad Él, y también para darnos mucho gozo y mucha alegría. Entonces, lo que estamos viviendo, lo que está haciendo el Señor, es algo muy grandioso. Y hoy, repito, más que nunca, que estamos celebrando esta victoria. Mire, es un día donde toda la iglesia tiene que celebrar. Y qué interesante que no podemos estar juntos, estamos cada uno en las casas celebrando esta victoria. Dios ya lo preparó de esta manera, Dios ya lo propuso así, que lo aceptemos y que en verdad lo celebremos este día, aunque como dije al inicio, no estamos juntos, pero la fe que tenemos en Él, el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas como creyentes, nos hace sentir esa cercanía, esa comunión que debemos tener como verdaderos cristianos y como verdadera iglesia. Y en el centro entendamos que está Cristo, nuestro Salvador, el que venció a la muerte. Y por eso Pablo, en Romanos 8:31, este es un versículo también que ha estado dando vueltas todos estos tiempos en mi mente. Pablo dijo de esta manera: ¿qué diremos entonces frente a esto? Bueno, la pregunta es interesante. ¿Qué diremos frente a esto? ¿Qué diremos frente a lo que estamos viviendo? ¿Qué diremos frente a lo que Jesús hizo cuando mostró su poder al resucitar, al ser levantado de entre los muertos? ¿Qué diremos frente a esto nosotros como cristianos? ¿Qué tendrá que decir el mundo frente a todo esto? ¿Qué están diciendo el resto de personas, el mundo entero? ¿Qué diremos frente a esto? Dijo Pablo. Y claro, la respuesta que él da dice: si Dios está de nuestra parte, el Dios que resucitó, el Dios que venció a la muerte, el Dios que murió en nuestro lugar, el Dios todopoderoso, el Dios invencible, si Él está de nuestra parte, Pablo dice: ¿quién puede estar en contra nuestra? Esto no le da paz, esto no le da ánimo para seguir, esto no le da gozo y fuerza para continuar. Hermanos, que
en estos tiempos no decaigamos, que en estos tiempos no perdamos la esperanza, que en estos tiempos no flaqueemos, que en estos tiempos no nos desanimemos. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Entonces, repito, estos son tiempos que el Señor ha puesto para que nosotros como iglesia, como esa nación santa, ese pueblo que Dios lo levantó para su gloria, pues hoy que podamos reflejar en medio de la situación en la que estamos viviendo, que no flaqueemos, como acabo de decir, sino que entendamos que hoy somos pertenencia de Dios. Él nos rescató, Él nos salvó y sobre todo Él ha llegado a nuestras casas. Él está en nuestros hogares, Él está en nuestras familias y Él está dándose a conocer, Él está derramando su paz, Él nos está dando gozo, alegría en medio de la tristeza y la aflicción. Entonces, hermanos, hoy, como digo, es el momento de celebrar, es el momento de tener victorias con el Señor, porque si Él venció a la muerte, pues de igual manera, con Él y junto a Él podemos salir victoriosos, como familia, como iglesia, como ciudad, como nación. Hoy es el momento de unirnos a todo también lo que o lo que las autoridades están sugiriendo, están poniendo. Hoy es el tiempo también de que como iglesia estemos juntos en todo sentido. Si nos dan instrucciones, recibamos esas instrucciones, son nuestras autoridades. Y más bien oremos mucho para que Dios les dé sabiduría y tomen decisiones correctas. Y que nosotros también, como dice la palabra, nos sometamos a las autoridades. Juntos podemos salir de todo esto, pero el Señor es el que nos va a dar victoria. Repito, el Señor que venció a la muerte. Hoy es un día de gloria, un día extraordinario, un día donde tenemos que celebrar, un día donde tenemos que regocijarnos, porque nuestro Redentor vive, y si Él vive, nosotros viviremos para siempre. Que el Señor les bendiga grandemente en todos estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Que el Señor nos dé otra oportunidad, que el Señor nos dé otros tiempos que seguro van a ser nuevos, para que nuevamente podamos estar juntos, ahí en unidad, juntos alabando a nuestro Dios, juntos estudiando la palabra, juntos sirviéndole. Yo sé que el Señor nos va a dar una nueva oportunidad y repito, esto va a ser diferente, como tiene que ser, como Dios lo ha establecido en su Escritura. Hoy es el tiempo donde Él nos está preparando, donde nos está santificando. Pero, como Él mismo dice, ánimo, ánimo. Si Él venció a la muerte, pues vamos a tener victoria junto a Él. Que no decaigamos en estos tiempos, hermanos, que no flaqueemos, más bien que podamos experimentar el gozo y la fortaleza que viene del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente y quiero juntos aquí en este tiempo orar. Así que vamos a poner todo esto en las manos del Señor. Vamos a agradecer al Señor por todo lo que está pasando, pero sí hay muchas peticiones que tenemos que hacerle al Señor en cuanto a la situación en la que nos encontramos. Así que vamos a orar. Bendito Padre, bendito Dios Todopoderoso, tú que venciste a la muerte, tú que eres el Dios de victorias, tú que eres el Dios grande y todopoderoso, tú que gobiernas y reinas todas las naciones. Señor, en estos momentos te clamamos por sanidad para el mundo entero, para nuestras naciones, para nuestra ciudad, para nuestro país, para nuestras familias, para tu iglesia. Señor, que en estos momentos tú seas derramando toda tu gracia y misericordia. Lo necesitamos, bendito Dios. Pero al mismo tiempo entendemos que tú estás haciendo una obra extraordinaria en medio de todo esto. Señor, nosotros somos limitados ante todo tu gran poder. A veces no podemos entender ni asimilar las cosas, pero Señor, sí podemos ver que tú eres el Dios grande, el Dios único y verdadero, que todo lo que tú haces, que todos los planes que tú tienes, todos los propósitos que tú tienes son eternos, son verdaderos. Esto sí queremos entender con más profundidad, Señor.
Y al mismo tiempo pedirte también por las personas que están expuestas a todo este peligro en el que estamos viviendo, como son nuestros médicos, las enfermeras, como son los policías, los militares, los gobernantes mismos que están expuestos a todo esto, Señor. Hoy clamamos por cada uno de ellos, que tú los guardes, que tú los protejas, que tú, Señor, seas levantando a todas las familias que están decaídas porque tal vez ya perdieron sus seres queridos. Señor, que tú les des fortaleza, les des consuelo. Y como hoy nos acabas de mostrar, Señor, tú que estás en nuestras casas, que tú seas derramando paz en medio de la aflicción, en medio del dolor. Solo tú, Señor, en tu gran poder, puedes hacer estas cosas grandiosas que hoy lo necesitamos. Bendito Padre, clamamos y te suplicamos en unidad como iglesia. Señor, hoy levantamos estas oraciones, estas súplicas ante ti, bendito Padre Celestial, sabiendo que tú estás escuchando, sabiendo que tú, Señor, estás junto a nosotros, que tu oído está muy presto a todo lo que te estamos diciendo, Señor. Y sabemos y entendemos que en tu tiempo, tú, Señor, serás cambiando todo esto. Tú serás modificando las cosas para que en primer lugar tu nombre sea glorificado. Que las naciones se postren ante tu poder. Sabemos que este es tu propósito, Señor. Ayúdanos a entender y ayúdanos también a que nosotros en primer lugar lo llevemos a cabo. Amado Dios, dejo en tus manos nuestra nación, dejo en tus manos tu iglesia, dejo en tus manos nuestras familias. Porque como tú mismo estás diciendo, Señor, ¿qué diremos frente a esto? Si tú estás de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Bendito Dios, gracias porque estás con nosotros. Gracias porque tú nos levantas. Gracias porque tú nos das vida abundante. Y gracias porque tú, Señor, por medio de tu poder, al ser levantado de entre los muertos, nos haces entender tu grandeza, tu poder sobre todas las naciones y sobre toda tu creación. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que el Señor les bendiga grandemente en esta semana y espero que estemos en contacto, sea por medio de mensajes, audios y que pues podamos seguir avanzando en todo esto.